Los 90. Yo hice curso de explosivos, sabía armar una carga con mecha lenta o mecha rápida. Desbaratábamos las pistas clandestinas con cargas explosivas. Sabía armarlas y desactivarlas. Eso es jugar con la vida, pero me gustaba. Lo mío es la adrenalina. El 2 de junio de 1991, el batallón contraguerrilla número 5, Los Guanes, fue la respuesta del ejército a una toma del municipio de Morales, sur de Bolívar, que ejecutó el ELN. Luego del asalto, la guerrilla secuestró a 16 patrulleros, un teniente y un mayor de la policía y los internó en su reino, la serranía de San Lucas. Ese domingo, hombres de Los Guanes, entre ellos los lanzas José Gregorio Ortega y José Gregorio Ramírez, fueron trasladados en helicóptero hasta el corregimiento de Mico Ahumado con la orden de rescatar a los 18 policías. José Gregorio Ortega asegura que era imposible que el ejército desconociera dónde había dejado a sus hombres, pues en la zona, sostiene, el ELN había dejado letreros que advertían campo minado. La misión comenzó a las 2 de la tarde. 12 horas después, en una vereda de Morales llamada La Caoba, se detuvieron a descansar y a las 5 de la mañana se reanudó la persecución. No solo inteligencia militar les había asegurado que esa era la ruta. En el camino se veían bien marcadas las huellas de quienes habían pasado poco antes. Al momento se dieron cuenta de que, a 500 metros de su lugar de descanso, habían estado los guerrilleros con los policías. Unos matorrales y la oscuridad les habían impedido descubrir el campamento del ELN a tiempo. Hallaron bolsas de suero, antibióticos, inyecciones y concluyeron que los guerrilleros iban con heridos. No era claro si combatientes o secuestrados. Había una letrina. Comprobaron que el excremento estaba fresco. Un soldado le metió la punta del fusil y salió toda sucia. Eso fue una recocha. Las risas se esfumaron con los primeros disparos de la guerrilla a las 6 de la mañana. Los guerrilleros sí se habían dado cuenta de quiénes eran sus vecinos y los estaban aguardando. José Gregorio Ortega, de 24 años, se volteó para correr y protegerse, pero una explosión cambió sus planes. No sentí nada, solo volé. Tenía la cabeza llena de barro y mis compañeros no sabían si auxiliarme o quedarse quietos. Al ver que yo botaba muchísima sangre, el lanza mío se tiró a ayudarme. José Gregorio Ramírez y otros soldados alzaron a José Gregorio Ortega para sacarlo hacia la cancha de la vereda La Caoba. Lo cargaban como si fuera sobre una camilla invisible, pero hubo otra explosión. Esta vez, la víctima fue su amigo José Gregorio Ramírez. El zorro. Así le decíamos al enfermero, me canalizó. Me puso una inyección que me revivió porque había quedado como muerto. Como pudieron nos sacaron a nosotros dos, mochos, hacia La Caoba. No sentía dolor, sentía como si me hubiera quemado. Por los oídos salía mucha sangre. La explosión me reventó ambos tímpanos. No me dolía la cabeza, pero sentía como un ruido. Del campo minado a la cancha de La Caoba, recuerda José Gregorio Ortega, la distancia era corta. No más de 200 metros. Ninguno de los dos amigos se había percatado del pie ausente. Sus compañeros los habían cubierto con sábanas de la cintura para abajo y les habían dado una versión distorsionada de los hechos. Les dijeron que las balas del ELN los habían alcanzado. Los tendieron en la cancha y esperaron el helicóptero 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo se hizo una masa lenta y pesada que se movía con dificultad. Los lanzas apenas podían pronunciar palabra. José Gregorio Ortega notó que el piso de la cancha se inundaba con su sangre y la de su amigo, y pensó en su hijo, Jesús Andrés. Había sido padre por primera vez 4 años atrás, con 19 años. Creyó que era el fin de su carrera militar. No se equivocó. Ese día, la guerra le demostró a José Gregorio Ortega que la adrenalina puede ser traicionera. A las 9 de la mañana aparecieron 2 helicópteros. Uno, el artillado, se quedó suspendido en el aire como guardaespaldas del otro, que descendió hasta la cancha para recoger a 12 soldados con lesiones. De esos 12, a 10 los habían lacerado las esquirlas y solo los 2 amigos estaban amputados. Aunque las esquirlas también les habían causado dolores insoportables, a José Gregorio Ortega le quitaron parte del mentón, a su mejor amigo le tumbaron los dientes y una se quedó incrustada en su encía. En cuestión de minutos subieron a los soldados a los helicópteros para transportarlos hacia la policlínica de Ecopetrol en Barrancabermeja, el corazón del Magdalena Medio. Pero antes los 2 médicos especialistas que habían viajado a La Caoba pidieron que retiraran las sábanas que tapaban la verdad. Ahí nos dimos cuenta de que habíamos pisado una mina quiebrapata y perdido un pie cada uno.
El momento antes de subir al helicóptero es la imagen más cruda que retiene el soldado José Gregorio Ortega de la secuencia en la caoba. Al describirlo, aprieta los ojos, encoge los hombros y se estremece un poco, como si lo viviera todo una vez más. Me quedó colgando el tendón con el talón. El médico me vio así, sacó una navaja y lo cortó. El otro médico me tenía. Tendón y talón cayeron al piso. No sentí nada, me tenían con tranquilizantes. El peor momento de mi vida. Fue terrible. No quiero ni acordarme. Canalizados con suero, los embarcaron. Los demás soldados de los guanes rodearon la aeronave por seguridad en caso de que la guerrilla decidiera atacar. Tras un vuelo de 50 minutos, aterrizaron en el batallón Nueva Granada, donde los esperaban las ambulancias. Les rompieron el camuflado como pudieron, los pusieron sobre camillas y directo para cirugía. Hasta ahí le da la memoria. El accidente sucedió el 3 de junio de 1991, un lunes. José Gregorio Ortega y José Gregorio Ramírez recobraron conciencia el martes en la mañana. Se despertaron el uno al lado del otro con las piernas operadas, con los tímpanos reventados, con el pie ya perdido con resignación. Les ofrecieron un buen desayuno, pero los soldados no querían hacer otra cosa que llorar y apenas fuera posible orinar. En la habitación había médicos, enfermeras, psicólogos y en la puerta periodistas. José Gregorio Ortega, uno de los 14 hijos de un guajiro maltratador, hubiera preferido aguantar 1.000.000 de azotes con el cuero de vaca que había secado su padre para reprenderlo, que mirar un vacío en donde solía estar su pierna derecha completa. Al oírlo sollozar, desde la otra cama su lanza le repetía: «Moral, moral, compañero». Luego de la revisión física y mental, periodistas de cadenas nacionales entraron a la habitación de José Gregorio y José Gregorio. El permiso, recuerda José Gregorio Ortega, venía de sus propios comandantes. Hoy es difícil imaginarse una escena así. Ni habría tal autorización para los periodistas, ni estos se desbocarían a hablar con un soldado lastimado por una mina, en un país donde las cifras oficiales indican que, en la última década, 2 personas fueron víctimas de ese tipo de artefactos cada día. Pisar uno dejó de ser noticia hace mucho tiempo. Los periodistas hicieron lo suyo. ¿Cómo fueron los hechos? ¿A qué hora sucedieron los hechos? ¿En qué área sucedieron los hechos? ¿Hubo muertos de la guerrilla? ¿Hubo muertos del ejército? José Gregorio y José Gregorio respondieron escuetamente mientras se aguantaban el dolor. En los siguientes 5 días hicieron, cada uno por su cuenta, el tratamiento que exigía su lesión. La de José Gregorio Ortega era grave, la de José Gregorio Ramírez era más grave aún. De algún modo, lograron hacer de este episodio un chiste. Marica, por culpa suya perdí la pierna, por ir a ayudarlo. Si se va a quejar, ¿para qué era mi lanza? Y así no lo hubiera sido, fijo, esa mina era para usted. Entonces se callaban y se reían. En la búsqueda de los policías secuestrados por el ELN, 4 soldados y un suboficial del batallón contraguerrilla número 5, los Guanes, resultaron amputados. Cuenta José Gregorio Ortega que después de su accidente en el campo minado encontraron 88 artefactos más. La operación fue suspendida ante la magnitud del peligro y a los policías los liberó el ELN. Antes de ser enviados al Hospital Militar de Bogotá, en el aeropuerto Yarigües de Barrancabermeja, militares y periodistas tomaron fotos de los soldados. A José Gregorio Ortega le hubiera gustado recibirlas. En los años 90, además, la violencia empezó a reducir el clan Ortega. José Antonio y Rubén Darío Ortega administraban la finca que su padre había dejado en la serranía del Perijá, en la que se aparecieron guerrilleros del ELN a increparlos por no haber asistido a una reunión programada por ellos. A José Antonio lo secuestraron y nadie supo más de él. Rubén Darío, por segunda vez, alcanzó a escapar de la finca donde vio a su padre morir en 1980. Manuelito, el menor de los hijos varones de Julio Ortega, se fue a jornalear al Caquetá con 20 años. Dicen que en un retén guerrillero lo detuvieron y al esculcar su billetera descubrieron una foto de su hermano militar. Dicen también que conoció a una mujer que, al ver la foto de un militar en su billetera, lo entregó a la guerrilla. La verdadera historia no es clara para nadie. Todo lo que pasó con mis hermanos, más mi accidente, claro que vivo resentido con la guerrilla. De mi parte nunca obtendrán el perdón, aunque sería bueno, ¿para qué? Así podría sanar tantas heridas que todavía me afectan.
Nota a pie de foto. Hincha del Bucaramanga, José Gregorio dedica su tiempo libre a las motos, a la natación y al atletismo. Fotógrafa @María Paula Durán para el Centro Nacional de Memoria Histórica. En Bogotá, José Gregorio Ortega y José Gregorio Ramírez empezaron a esforzarse por su rehabilitación. La fisioterapeuta, una mujer joven, los hacía trabajar en fuerza, sobre todo del muñón y en equilibrio. Durante un semestre, distrajeron el dolor con juego de mesa en la habitación que de nuevo compartían en el Hospital Militar de Bogotá. La familia de José Gregorio Ramírez compraba regalos para los dos. A José Gregorio Ortega no lo acompañaron sus hermanos, ni la madre de su primer hijo, ya no había relación entre ellos, ni la tía Felicita. Su única visita fue su novia del momento, Rocío Román Guerrero, quien un año más tarde sería la madre de su segundo hijo, Fran Ernesto. Mi familia no vino a verme por lo económico y mi tía ya estaba muy abuela, muy achatadita, tenía unos 80 años. A ella le avisé por teléfono desde el hospital. En diciembre de 1991, Felicita Ortega, consternada, fue testigo de las secuelas de la guerra sobre el sobrino que había criado cuando fue a visitarla en Valledupar. En enero siguiente, José Gregorio Ortega y José Gregorio Ramírez volvieron a encontrarse en el Batallón de Sanidad de Bogotá. Allí, a veces para entender los dramas ajenos, José Gregorio Ortega trataba de imitar escenas que veía, como el soldado que sin una pierna, sin un brazo y sin un ojo, se ataba los cordones de los zapatos con los dientes. Él no pudo. Luego, regresaron a Bucaramanga y durante los 2 años que siguieron, José Gregorio y José Gregorio viajaron cada 90 días a Bogotá para revisión. La Junta Médica concluyó en 1994 que ellos, así como los 2 soldados y el cabo de su batallón que también cayeron con minas mientras perseguían al ELN con los policías secuestrados, debían pasar al retiro. Todo lo viví con José Gregorio. Él fue mi lanza hasta que se mató. El 13 de abril de 2013, 21 años y 10 meses después del accidente en el sur de Bolívar, José Gregorio Ortega recibió una llamada de un amigo. Le informó que en la noche anterior, José Gregorio Ramírez había muerto en un accidente de tránsito en la vía de Bucaramanga hacia Piedecuesta. Él iba de parrillero en una moto y un taxi hizo una maniobra imprudente que lo lanzó por el aire junto con el conductor de la moto. Murió por un golpe en la cabeza con el casco en la mano. El conductor sobrevivió. Justo antes, José Gregorio y su amigo José Gregorio habían estado juntos tomando cerveza. Lograr desvestirse en piscinas públicas y usar solo un traje de baño fue tan trascendental para José Gregorio Ortega como haber aprendido a caminar con la prótesis. Sentía que quitarse el pie era como desnudarse. Al principio esperaba el tiempo que fuera necesario para garantizarse a sí mismo que nadie lo observaba y, ahí sí, zambullirse en el agua. Ahora voy a las piscinas olímpicas relajado, me cambio y dejo la ropita en mi camerino. Obvio, somos normales, tenemos una discapacidad física que es diferente. En 1996 recibió un radiograma del ejército. Había sido el ganador de un sorteo para viajar a Estados Unidos con otros 3 soldados, exhibir sus prótesis y mirar otras que podrían importarse en Colombia. Estuvieron en Connecticut y en Houston. Era la segunda vez que salía del país. La primera había sido en 1988, cuando lo enviaron a ser parte del Batallón Colombia número 3, el aporte local a la Fuerza Multinacional de Observadores ubicada en la península del Sinaí, que se creó para reforzar el tratado de paz que firmaron Egipto e Israel en 1979. Nota a pie de foto. Conoció la natación por sugerencia de un campeón, Moisés Fuentes, quien quedó parapléjico con 17 años, luego de que hombres armados le dispararan a él y a su hermano que murió. Fotógrafa @María Paula Durán para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Nos hicieron una pequeña capacitación de inglés y de hebreo. ¿Qué idioma más difícil es hebreo? Para los soldados, ir al Sinaí es el mejor premio. 9 meses de relax. Bueno, ni tan relax, pero la pasa uno bien. Allá nos tocó prestar guardia y hacer recorridos en el búnker que nos correspondía porque está dividido por área y por países. Cada trimestre había paseos. Nos llevaron a Tierra Santa, a Arabia Saudita, a las pirámides de Egipto. Conocí el Muro de los Lamentos y la tumba de Jesús. El Mar Muerto fue espectacular. Uno se mete y flota.
Contrario a las imágenes esquivas de su infancia, de su familia, de su accidente o de su madre, de su tiempo en el Sinaí sí conserva algunas fotos. Al regreso de Estados Unidos murió la tía Felicita. O quizá fue durante su tiempo en Estados Unidos. El dato se refunde en su memoria. Lo que sí tiene claro es que no se pudo despedir de su amita y que con ella la vejez no fue muy compasiva. Sufría de diabetes, sus piernas se hinchaban y sus venas se reventaban, y los dolores en las articulaciones aparecían tan frecuente que ya ni había espacio entre uno y otro. Yo hablé con ella, pero en la tumba. Ya no me oía. De pronto sí, su alma. Con la muerte de la tía Felicita, José Gregorio Ortega volvió a quedar huérfano, mas no sin familia. Después de Jesús Andrés, hoy suboficial del ejército, vinieron Frank Ernesto, Nefer, Karen Dayana, Darlis Daniela y Jerónimo, 6 hijos en 49 años de vida. El deporte también ha servido de conjuro contra el abismo. Luis Alfredo Celis, un soldado a quien una mina le arrebató la pierna derecha el 2 de junio de 1991 en Mico Ahumado, en la misma operación en la que cayó el soldado José Gregorio Ortega, pero un día antes, lo animó a hacer atletismo. Él, después de mucho pensarlo, aceptó la invitación. Han ocupado los escaños más altos en maratones y pruebas en la categoría de amputados debajo de la rodilla, aunque no ha podido vencer a Luis Alfredo Celis. Está a la espera de que le den una prótesis más adecuada para correr. La que tenía se dañó mientras se ejercitaba y con la actual no puede. Conoció la natación también por sugerencia de un campeón, Moisés Fuentes, quien quedó parapléjico con 17 años, luego de que hombres armados le dispararan a él y a su hermano, que murió. Moisés Fuentes, ganador de una medalla paralímpica de bronce en Pekín 2008 y de plata en Londres 2012, le dijo a José Gregorio Ortega que ingresara a la Liga Santander y que él se encargaría de darle las gafas, el gorro o cualquier otro elemento que pudiera necesitar. Así, la vida se le va en el gimnasio, en montar bicicleta, en ser vigilante de una empresa privada de seguridad, en su club de motociclistas, que va a las piscinas a echarle barra durante las competencias, en nadar de lunes a viernes y en correr. Yo le quiero escribir a Oscar Pistorius, el sudafricano, a ver si me manda unas piernas de esas biónicas que tiene. Él está preso, ¿no? Por matar a la novia, ¿fue? Bueno, estará detenido, pero me imagino que tiene sus redes sociales. Le quiero contar que soy un soldado discapacitado del ejército colombiano, que me encanta el atletismo. Él parece tener como la misma estatura mía. Yo mido 1,80 m. Quisiera pedirle que me ayude con una prótesis de segunda, que si me regala una de las que ya no usa.